Hola, nos encontramos en la Universidad Tecnológica de Pereira para otro capítulo de esto que es la legislación educativa en Colombia. En esta ocasión tenemos algo de video para que interactuemos un poco más y sin nada más que decir por ahora, bienvenidos a Docentes en Formación, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. Bueno, el día de hoy nos encontramos con Héctor Correa. y con Adi Molina. y yo que soy Valentina García. Vamos a estar hablando un poco sobre la legislación educativa en Colombia, que se trata de todas las leyes y decretos que nos estipulan o que configuran las formas en las que debemos hacer las cosas dentro de las instituciones y pues en general dentro de la educación. Esto nos da como las responsabilidades, los derechos, los deberes y sobre todo y lo más importante, las misiones que tenemos o la misión que tenemos como docentes para desarrollarnos bien, pues como en ese perfil profesional que es tan importante dentro de la sociedad en general. Entonces, vamos a hacer un paso por varias de las leyes o varios de los decretos junto con mis compañeros y vamos a empezar con el punto de partida como para este momento de la educación en Colombia, que es la Ley 115. Héctor nos va a hablar un poco de eso. Bueno, como dice Valen, es que sí, es que la ley 115 es, por así decirlo, prácticamente un mapa sobre la educación en Colombia. En ese ya, por así decirlo, ya se define que la educación es un derecho vital de todos los ciudadanos colombianos, además de que se establecen los niveles de educación, que serían básica, media y superior. Además de que pues sirve también como guía para los currículos de las instituciones y la formación del FEIN de estas mismas instituciones. La Ley 115 es la columna vertebral de la educación en Colombia. Con ella es que se regula y se dinamizan y se establecen muchas de las cosas que ocurren en los colegios de Colombia. Ok, bueno, creo que esa ley es algo, un documento pues muy importante que debemos tener, como todos los docentes o todas las personas que aspiramos a ser docentes, que estamos como en esa formación o que tenemos el anhelo pues de vernos allí como en alguna institución. Y creo que una de las preguntas que nos surge es cómo nos volvemos docentes, cómo llegamos a ser un profesor de una institución, como de una escuela, cómo logramos no ser transitorios, porque pues yo recuerdo, por ejemplo, que en mi colegio entraban algunos profes y eran como el reemplazo de otros, mientras que habían otros que siempre estaban y que estuvieron pues hasta que yo me fui y todavía está. Entonces, como que define eh, cuando se es docente de una institución, quién lo define, cómo se define. Bueno, pues quien define eso, primero que nada, es el decreto 1268. Y es que los docentes en Colombia se eligen a través de un concurso de méritos. Ese concurso de méritos lo hace el Ministerio de Educación Nacional, en el que los docentes se inscriben, pasan por un tipo de pruebas hasta que quedan elegidos. Ellos van otorgando puntos, los puntos pueden ser, digamos, el resultado que tengan en el examen, pueden otorgar puntos por el resultado que los docentes hayan tenido en las pruebas, a ver, cuando ellos están si tienen título profesional, o incluso dan puntos incluso por haberse graduado del mismo colegio o que vivan en la misma región. Entonces, por ese lado es como para entrar. Ya cuando entran, que usted dice que los profesores transitorios y que hay unos que se quedan, bueno, cuando un profesor se queda, él puede escalar en algo que el decreto dice que lo denomina como el escalafón docente. Entonces, ¿cómo es el escalafón docente? Entonces, ya que el docente entró a la institución, él tiene la posibilidad de ir subiendo en el escalafón para ganar sueldo, por así decirlo. Es decir, ¿qué se hace ese escalafón? ¿Qué mide eso? Primero, una evaluación que hace cada año la institución, que también se envía al Ministerio de Educación Nacional. No sé si ustedes
cuando estaban en sus colegios, vieron que una profesora los puso a grabar una clase. Sí. Porque, por ejemplo, en mi colegio, me di cuenta ya después, viendo la clase de administración educativa, de que, de que esa clase grabada era justamente para mandar al ministerio, para la profesora, poder subir ese escalafón. Era grabada toda la clase, la profesora puso el trípode, puso la cámara ahí en toda una esquina del salón y grabó toda la clase completa. Entonces, eso sirve como pues me parece bueno porque sirve como para esa formación continua que tengan los profesores. Porque pues claro, le dicen como pues en qué falló, porque es que esa clase como que va mal. Entonces me parece importante también pues ese decreto que integre esa evaluación constante, porque pues en el decreto pasado por el que se regían los docentes antes de que apareciera este decreto era el 2077. Y en ese, pues los docentes prácticamente entraban como si fuera un trabajo normal. No les hacían evaluaciones, incluso hay docentes que los que siguen en las instituciones y entraron por ese antiguo régimen, ya no les hacen las evaluaciones, sino que simplemente pues trabajan y ya. Bueno, entonces retomamos con que el decreto 1278 es el que estipula cómo se entra a ser docente, pues cómo se compite, un poco se compite para entrar a ser docente de una institución y asimismo cómo se asciende, ¿cierto? En el cargo. Ok, bueno, pues entonces digamos que ya estamos dentro de la institución. Esto es un recorrido, estamos desde antes de ser docentes, ya dentro de la institución. Ahora ya somos docentes de la institución. ¿Qué pasa allí? Pues entra el decreto 3020, que es el que estipula la asignación de carga académica que tiene un profesor. O sea, los docentes tienen una cantidad de horas a cumplir, o pues como, sí, a cumplir por semana o por 15 días o por el mes. Y pues esta carga académica se divide dependiendo de los espacios que tenga la institución. Ya eso depende completamente de la institución. Entonces, si hay una necesidad de un profesor en tecnología, tanto en secundaria como en primaria, pues al profe se le encargan las horas, se le dividen, pero este decreto también estipula que no se le puede sobrecargar por nada. Eso es muy importante porque, pues, si no, habría pues como un desbalance dentro de la responsabilidad y dentro del deber de la institución con el docente. Y allí también podemos ver en el 3020 que se estipula la cantidad de estudiantes que hay por salón. Entonces, dependiendo de cuántos salones hay, cuántos estudiantes hay, se asigna un profesor. Entonces, si hay muchos más estudiantes de los que un profe debe tener, pues entonces se necesita un profesor nuevo, ¿cierto? Se necesita otro nuevo profesor que ya habrá pasado por todo esto que nos contaba Héctor del decreto 1278, ¿verdad? Sí. También lo que les decía, bueno, es que los profes pueden terminar dando clases en áreas que quizás no estaban completamente preparados, dependiendo también de la necesidad de la institución. Todo esto está muy profundizado y muy bien, eh, no sé, propuesto o adaptado en el decreto 3020 que pues aquí estamos dando como unas visiones, pero la idea es que todos los docentes podamos leer estas leyes, estos decretos y empaparnos realmente de todo, todo, todo lo que pasa alrededor de ellos. También con ese, como acompañamiento de este decreto 3020 está el 1850, que es el que organiza la jornada escolar y la jornada académica. O sea, los estudiantes deben cumplir con una cantidad de horas diarias y semanales. Y lo mismo los docentes, ni más ni menos. Entonces, cuando pasan cosas, pues como que se tuvo que faltar por algún motivo, por alguna razón, todo eso pues se pasa a hablar con directores, con directivos, con la institución en general. Pero
es necesario que se haga pues como la asignación completa de esas jornadas, porque define el horario pues que tienen los estudiantes. Entonces, si las clases son de 7 a 1 de la tarde, el profesor debe estar de 7 a 1 de la tarde. Lo mismo con los estudiantes. Sin excusas, no debería ser diferente. Y pues finalmente es como que estos dos decretos, el 3020 y el 1850, organizan las jornadas tanto de estudiantes como profesores. Y digamos que ya sabiendo eso, podemos interesarnos un poco más sobre cómo funciona todo dentro de la institución. Resulta que hay unos documentos que son obligatorios, que son muy importantes para, para tener como el control y lo que les decía, el camino a seguir en las instituciones, tanto como de los docentes como de los estudiantes. Y Angie nos va a hablar un poco de estos documentos. Bueno, de los documentos importantes que debe tener una institución educativa según el Ministerio Nacional de Educación, tenemos el PEI, que es el Plan de Estudios Institucional, que lo que busca es el cómo enseñar, qué enseñar y para qué enseñar de una institución educativa, todo desde el régimen pues de el Ministerio de Educación Nacional, de también basándose en la Ley 115. Y pues ahí, a partir de eso, pues cada institución educativa tiene, digámoslo así, la libertad de poder elegir cómo enseñar algún tema. También es importante que dependiendo del grado, pues se cumpla con algunas competencias que debe pasar el estudiante, pues para poder ascender de grado. También tenemos el CIE, que es el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, que es un documento que guía el proceso evaluativo de los estudiantes y esto nos permite a nosotros como docentes saber cómo debemos evaluar a un estudiante, ya que hay muchas formas de poder hacerlo y no es solo, pues digámoslo así, con una evaluación teórica o que, bueno, sí. O sea, básicamente se puede evaluar por videos, por trabajos, por proyectos y es importante que hay pues tres tipos en estas evaluaciones, que es la diagnóstica, que es cuando empezamos con un grupo, saber cuántos saben de algún tema que vayamos a enseñar. Esto pues nos ayuda a ajustar, digámoslo, la manera en la que vamos a enseñar dependiendo de qué tanto sepa pues los estudiantes. Tenemos la formativa, que es un proceso constante en el que nosotros como docentes retroalimentamos mucho el proceso que tienen los estudiantes con el tema que estamos enseñando y está todo lo que englobó el diagnóstico y el formativo y se entrega pues en las notas que conocemos de 1 a 5 o dependiendo de la institución que se puede calificar por A, B. Bueno, y también tenemos el manual de convivencia que es muy, muy importante en cada institución educativa y dependiendo de la institución, pues van a cambiar algunas cosas. Esto nos ayuda a nosotros como docentes a saber cómo actuar frente a algún inconveniente que suceda con los estudiantes o en la institución educativa, porque nunca podemos quedarnos quietos. Nosotros siempre tenemos que hacer algo frente a alguna problemática, por ejemplo, no sé, que un estudiante colió con otro estudiante. Entonces, nosotros leyendo este manual, pues debemos saber o sea, cómo seguir el problema. Esto también entra en el debido proceso, que es, digamos, que si los estudiantes están solo peleados, pues uno habla, interviene y se busca un acuerdo, si no, pues ya se va escalando hasta, digámoslo así, que es lo más grave, que es o ir a llamar al bienestar familiar o llamar a la policía. Bueno, Entonces, entonces como todo que todas esas características que estaban mencionando son justamente las cosas donde encontramos el punto de conexión entre la legislación y la tecnología. Innovación, la creación, porque el hecho de conocer la legislación nos permite proponer, crear, eh, innovar con las aulas, con los estudiantes, con las instituciones y creo que ese es el punto donde la legislación es tan importante para los docentes en general, pero en este caso para los docentes en tecnología.
Y pues eso sería todo por hoy. Esperamos que queden con más preguntas, pueden seguir cuestionándose y leyendo sobre las leyes y decretos, que además hay muchos otros que abarcan pues, como otra cantidad de cosas dentro de la adaptación en Colombia. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de esto que es Los Centros de Información, tu podcast y mi podcast. Nuestro podcast. Chao.